Bueno, señores, El Gaucho Indómito, el nuevo libro de Ezequiel Adamovsky que está acá con nosotros. De Martín Fierro a Perón, el emblema imposible de una nación desgarrada. La pregunta que hace el libro es esta: ¿por qué el gaucho pasó a ser, para todos los sectores, la derecha, la izquierda? El libro analiza todos los casos, vamos a hablar un poquito de todo esto, el símbolo nacional, ¿no? Se lo usó, yo leyendo el libro me acordaba, se lo usó en el Mundial 78, Claro. y también fue un símbolo de la guerrilla de los 70, Así es, fue un símbolo de los montoneros, de de la izquierda peronista, montoneros, de la película, vos citás acá la película de Pino Solana, los hijos de Fierro, Los Hijos claro. de Fierro. Ujú. Y en el Mundial 78, ¿no es cierto?, el gauchito. ¿Cómo Efectivamente, es? se convirtió en un emblema nacional que todos los sectores han utilizado, y tiene algo curioso porque todos los países tienen sus emblemas, sus símbolos que tratan de unificar a la población Mm. y acentuar la lealtad de su población al Estado. A ver, por El ejemplo, emblema del perdóname que te gaucho, interrumpa, sí. decime algún símbolo de un país para que nos ubiquemos. Y por ejemplo, Estados Unidos tiene el tío Sam. El tío Sam. Gran Bretaña tiene a Britannia, que es una personificación en una mujer. Rusia tiene a la Como Madre Francia Rusia, como también, Francia, claro. Marianne, Con claro. Marianne, claro. Cada nación se elige ¿Y una Rusia especie qué de... tiene? La Madre Rusia, que es una Ah, imagen de una mujer campesina. ah. Nuestra imagen es el gaucho, y con el rasgo particular de que está muy conectada con una narración en particular, que es el Martín Fierro, que es el gran poema nacional. Y lo curioso del caso es que la historia de Martín Fierro cuenta la historia de una persona amargamente enfrentada contra el Estado y amargamente excluida de la civilización que ese Estado estaba construyendo, ¿no? Ujú. Es un emblema raro entonces porque a veces sirve más para recordar aquello que nos desune que para convocarnos a la unidad. Bueno, pero ahí tenemos que ver, y en el libro está contado, por supuesto, en qué circunstancias se establece al Martín Fierro como el libro nacional y al gaucho como emblema nacional. Esa parte de Lugones, ¿no es cierto? Esa es la parte más conocida de esa historia, cuando Sí. Lugones en 1913 por primera vez propone que el Martín Fierro, que hasta entonces era una más de decenas de historias de gauchos matreros que se leían popularmente, Folletines. folletines y Sí, luego publicados sí. como libros también. En 1913 Lugones propone que el Martín Fierro sea considerado el gran poema nacional, y por eso mismo el gaucho, el emblema de la nación. Y el Estado argentino recién en los años 30 lo retoma esto y, por ejemplo, cuando crea el Día de la Tradición, construye un culto estatal a la figura del gaucho. Pero hay una historia anterior, Después del golpe de Uriburu. después del golpe de Uriburu, Ah, claro. La historia previa que a mí me interesaba contar en este libro, que es menos conocida, es toda la historia por la cual el gaucho se había convertido, bastante tiempo antes de que Lugones haga esta operación, en 1913, se había convertido ya en un emblema popular, mm, ya en un héroe popular, un héroe rebelde con mm. un sentido muy antiestatal y antioligárquico en su momento. Y fue sobre ese hecho consumado, que es que el gaucho ya era un emblema popular indiscutible, que de alguna manera las élites intelectuales trataron de maniobrar de algún modo, tratando de presentar una imagen de un gaucho más pasteurizado, más con sus aristas más rebeldes, más limadas, un poco Bueno, más eso también es ocultas. una lectura del Martín Fierro, ¿no es cierto? Un poco la que hace Lugones. Exactamente, elige más Claro, bien las partes de la segunda parte del Martín Fierro, claro. donde Martín Fierro es un padre que da consejos a sus hijos, Sí. un gaucho sabio, más que la primera, que es un gaucho irremediablemente rebelde y enfrentado con la ley. Y después viene Don Segundo Sombra, que sigue en esa línea de Claro, Don Guiraldes. Segundo Sombra fue la más exitosa de las figuras gauchescas mansas, digamos, sabias, que trataron de proponer algunos escritores más bien de la élite. Había habido otras antes no tan exitosas, el Sí. gaucho Calandria, por ejemplo, de Calandria. Martiniano y Leguizamón, Ah, pero el Don Segundo Sombra es la más exitosa de todas, y es sobre esa idea del gaucho manso y sabio e identificado con la nación, sí. que se construye un culto en torno del Martín Fierro, pero lo cierto es que el texto del Martín Fierro se presta muy mal a ser tomado como un emblema de lealtad al Estado, ¿no? Sí. Hay algo muy curioso, por ejemplo, cuando el ejército y las Fuerzas Armadas empiezan a tomar el Martín Fierro como parte de la prédica nacionalista. En los 30. En los 30 recién sucede esto. Es muy gracioso porque se la ven en muchos problemas para justificar que están usando un desertor, como era Martín Fierro, Claro, como emblema, claro. un El ejército personaje que usa se la el- pasa acuchillando militares en todo el poema.
tiene muchas dificultades para conciliar eso, que en el poema es innegable, con la idea de convertir al Pero gaucho sin en embargo emblema de tuvo la muchas nación. dificultades, pero la idea prendió, porque hasta el día de hoy... Prendió, pero es un emblema políticamente muy incontrolable. Sobre todo lo fue en la primera mitad del siglo XX, que es la que trata el libro, y también en los años 70, como mencionabas vos Y al sí, principio, y sí. que el gaucho servía, por ejemplo, fue un canal a través del cual se eh, presentaron visiones críticas acerca del pasado nacional, las visiones más asociadas al revisionismo, a la reivindicación de las montoneras, de Claro. ahí que los montoneros toman el nombre, su propio nombre de esa reivindicación Sí. de los gauchos alzados del siglo XIX. Así que ha sido siempre un poema muy difícil de controlar y una figura, la del gaucho, con un componente tan enormemente rebelde y tan visiblemente rebelde, que ha sido bastante dificultoso controlarlo y todavía hoy, cuando uno ve los usos de la figura del gaucho, sigue teniendo ese componente indómito, como ¿Qué dice el pasó en la título. época de Rosas con el gaucho? La figura del gaucho uno tiene que recordar que viene de la época de la colonia, cuando aparece ese nombre que es propio de la zona del Río de la Plata. Pero vos decís en el libro que en esa época era el matrero el gaucho. El gaucho, inicialmente ese nombre se usa para hablar de paisanos a caballos que se internaban en la pampa y cazaban ganado sin preguntar si tenía dueño. Un gaucho era un cuatrero, una persona, digamos, de mala vida, Sí. un delincuente. Ese es el sentido inicial que tenía esa palabra. Sí. Y pasó que durante las guerras de independencia, como los paisanos a caballo tuvieron un papel central en las guerras, del lado patriota, se empezó a invertir la carga de la palabra gaucho y se empezó a hablar de los gauchos patriotas, Claro. con sentido de orgullo asociado a la Ya nación desde que se ahí, estaba desde la construyendo. independencia. Y la verdad que convivieron los dos sentidos, Sí. el gaucho como delincuente y el gaucho como patriota. Sí. Y desde muy temprano, en la época de la independencia, se empezaron a componer poesías gauchescas, hechas como cielitos, por ejemplo, por Bartolomé Hidalgo, Bartolomé Hidalgo. que usaban la voz del Sí. gaucho para hablar de los problemas del pueblo, primero a favor de la causa patriota, y luego de los problemas de un pueblo que estaba un poco desencantado con los resultados de la revolución, porque no estaba conduciendo a las promesas que había tenido, ¿no? Ajá. Rosas y el federalismo en general Sí. utilizó mucho con fines propagandísticos la poesía gauchesca, la voz del gaucho, y quedó el federalismo muy tempranamente asociado Asociado al gaucho. con lo popular a través de la figura del gaucho. Bueno, y ahí aparece el Facundo, ¿no? De Sarmiento. El Facundo de Sarmiento, que es el otro gran texto fundante de la Argentina, que tiene una mirada ambivalente respecto del gaucho, ¿no? Por un lado, condenatoria. Facundo Quiroga es presentado como el arquetipo del gaucho malo, ¿no? El obstáculo a la civilización. Pero por otro lado, Sarmiento, como todos los jóvenes de su generación, tenía cierta ambivalencia con la figura del gaucho, porque eran intelectuales que estaban tratando de construir una nación, sabían Necesitaban, que claro. para construir una nación necesitaban figuras locales que fuesen distintas de las de otros lugares, distintas de Europa. Pero vos decís que se inspiraron un poco en los viajeros ingleses. Sí, eso Contá, porque es eso- muy, muy gracioso Sí. porque hay que recordar que Europa en la época de Sarmiento estaba embarcada en el movimiento romántico, un movimiento como de recuperación de las tradiciones folclóricas, de reivindicación de las identidades locales y nacionales. Y fueron los viajeros ingleses de la década de 1820 y 1830 los que descubrieron el potencial literario que tenía la figura del gaucho, que para ellos era una figura que encarnaba, digamos, la hidalguía, la libertad del hombre a caballo, Claro. el habitante que no era indígena y que andaba altivo e independiente, que no estaba dependiente de las cosas materiales, ¿no? Una figura muy Pero es fácil de atractiva, convertir en literatura. Claro, sí. Y los jóvenes intelectuales como Sarmiento en verdad aprendieron de esos viajeros ingleses a valorar la figura del gaucho y a Sí. darle ese carácter romántico que tenía, ¿no? Pero sin embargo, bueno, escribe el Facundo. En el libro está planteado, yo me acuerdo, qué sé yo, se habló mucho de ese tema. Borges dijo, si el libro nacional hubiera sido el Facundo y no el Martín Fierro, otra era la historia argentina, ¿no? Sí, esa frase está en Borges. Lo curioso es que en verdad el Facundo también es el libro nacional de la Argentina, ¿no? Si hay, yo diría No, que es el libro más literariamente es el más, influyente, sin duda. el libro Sí. que más impacto ha tenido Sí. en el modo en que nos pensamos como país, Sí. ha sido más bien el Facundo antes que el Bueno, Martín pero ahí Fierro. están los dos modelos. Están digamos. exactamente Ahí está. esos dos modelos y la ambivalencia
de la figura del gaucho, porque uno lee el Facundo y también Sarmiento está poderosamente atraído por el valor estético de esa figura del Seguro. gaucho rebelde, ¿no? Lo rechaza, pero a la vez siente una atracción que se nota en el propio texto. Está el libro de Carlos Gamerro, que se llama Facundo Martín Fierro. Estuvo acá en el programa cuando salió hace unos Sí, años, que es bellísimo muy libro. interesante también. Bueno, toda esa dicotomía, hicimos un repaso rápido, pero llegamos al peronismo. Vos decís que Perón toma mucho, cita al Martín Fierro, o sea, medio hay un intento también de equiparar al descamisado con el gaucho. Sí, sí, uno tiene que acordarse de que en la década de 1940, cuando surge el peronismo, hay toda una generación de argentinos que creció leyendo historias de gauchos matreros, escuchando historias de gauchos matreros en la radio, que eran muy populares en Claro, los a partir del radioteatros, 30, lo que decíamos en la hace década un del rato, 30, en claro. el cine, incluso antes, el cine argentino retoma la figura del gaucho rebelde, la historieta, la verdad que la figura del gaucho estaba por todos lados. Todos los argentinos que fuesen adultos en los años 40 habían crecido imbuidos de esa literatura y de esas imágenes gauchescas, y Perón fue naturalmente uno de ellos, él y tanto como sus seguidores, y el peronismo se planteó a sí mismo, tanto desde arriba por Perón como desde las propias bases, como un movimiento de reivindicación del criollo que tenía la memoria de haber sido excluido en el tipo de desarrollo que siguió la Argentina, ¿no? Que era una de las cosas que plantea Perón en 1946 en la campaña electoral, y algo que la propia literatura de gauchos venía diciendo desde hace mucho, ¿no? Que al criollo se lo había postergado al traer a todos esos gringos de afuera que ocuparon un poco su lugar y lo desplazaron. Pero Perón, perdóname, vos sí, decís en un momento del libro, que esto es interesante también, que los inmigrantes se asimilaron mucho a la figura del gaucho. No pedía mucho el gaucho, decís vos, para ser gaucho, para tener la identidad de gaucho. Y sí, lo que muchos se empiezan a sabemos, vestir como los gauchos. Están los gauchos judíos, por ejemplo. exactamente, sí, lo que sabemos del momento de auge del criollismo popular, que es desde 1880 hasta 1940, por poner Sí. una fecha, es que esa figura y ese emblema fue atractivo para todos los habitantes de este país, criollos y recién llegados. Todos se apropiaron de esa figura, todos le encontraron un valor o se pudieron sentir identificados en la rebeldía del gaucho frente a un Estado que lo excluía, porque en esa época el Estado excluía a todos, tanto los criollos como los inmigrantes. Era un Estado, había una clausura política, Claro. el desarrollo económico no llegaba a todos. Así que verdaderamente todos hicieron uso de esa figura y fue uno de los modos en los cuales los inmigrantes se sintieron Claro, parte se de la integraron. nación, ¿no? Así que era algo que resonaba entre todos, no hacía falta ser criollo Claro. para... Y si volvemos a Perón, Y Perón, bueno, el peronismo retomó mucho de esta memoria de una población criolla, gaucha, sí. excluida, se planteó a sí mismo como un movimiento de recuperación del criollo, y Perón utilizó mucho, y el aparato propagandístico de Perón también, las imágenes tomadas del Martín Fierro. Perón recitaba partes enteras del Martín Fierro en sus discursos. La propaganda oficial recordaba una especie de profecía que hay en el Martín Fierro, que decía algo así como que el criollo va a sufrir hasta que lo trague el hoyo o hasta que venga algún criollo en esta tierra a mandar. Ajá. Y la propaganda Tomaba, peronista claro. tomaba eso y decía que Perón era ese criollo Claro. que había anunciado Claro. el Martín Fierro. Y también el peronismo recuperó el tipo de memoria sobre el pasado que ya aparecían en los libros de exaltación del gaucho, que es esa memoria de las últimas montoneras federales, del Chacho Peñalosa, esa memoria también de un interior del país postergado por un proyecto de desarrollo más porteño, centralista, ¿no? Claro. Todo eso confluyó muy fuertemente en el peronismo y es uno de los varios motivos que le dieron el arraigo político y emotivo que tuvo en su momento. Vos decís al final del libro que justamente esta ambivalencia del gaucho es su fuerte, es su punto fuerte, porque esa ambivalencia nos representa, ¿no? Claro, es su punto fuerte porque gaucho puede ser cualquiera, como Ah, bien señalabas hace un momento, bueno. un inmigrante judío podía sentirse gaucho con solo Sí. andar a caballo y vivir tomar mate, comer asado y vivir la vida de un criollo. Es un símbolo que no reclamaba ninguna antigüedad en la tierra, ningún rasgo étnico en particular, cualquiera podía ser gaucho, y a la vez
fue un emblema muy atractivo para todos los que fueron los movimientos contestatarios, desde el anarquismo, que fue el que primero lo tomó como figura antiestatal justamente, Claro. hasta la extrema derecha, que también lo retomó un poco más, Por el nacionalismo. más tarde. Claro. Y es un emblema que justamente sus rasgos más de rebeldía y de oposición, sus rasgos antiestatales, nos habla un poco de las dificultades que ha tenido este país a la hora de construir una visión acerca de quiénes somos Ajá. que pueda ser compartida por la mayoría, ¿no? La propia imagen tan divisiva de este gaucho rebelde nos habla un poco del Nos proceso refleja. de formación de la nación argentina, ¿no? Capaz que por eso es el emblema nacional el gaucho. Y sí, es uno de los indicios de este problema de la formación de la identidad nacional, ¿no? De la identidad. Señores, el gaucho indómito, acuérdese, indómito, me salió mal, de Ezequiel Adamovsky, lo recomendamos de acá. Gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Enseguida volvemos, no se vayan.